tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi queridísima Beca Duncan. Hola, ¿qué Una tal? más atrás. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. La vista que tenemos atrás, maravillosa, espléndida. Sí, la cúpula de Bellas La Artes. cúpula de Bellas Artes y a un lado la Torre Latino. Hacía muchísimo tiempo que no veníamos que no bajábamos a este lugar. Hubo un incendio en Santa Veracruz. Parece que por fin se está ya reparando uno de los primeros templos, de los más antiguos que hubo en la ciudad. Y lo que nos trae es una exposición, mi querida Beca, relatos artísticos de la conquista. En los 500 años de la caída de Tenochtitlan, podemos, o es posible ya, hacer una reflexión sobre lo que este suceso, lo que este hecho histórico provocó en términos de expresiones artísticas, de relatos, de cómo se ha ido contando o cómo se contó en los años posteriores a la conquista este suceso histórico. Vamos a encontrar libros, vamos a encontrar cuadros, vamos a encontrar grabados, vamos a encontrar mapas, los bellísimos biombos que narran este acontecimiento y que son pues de los más bellos que existen en la ciudad. Vamos a iniciar este recorrido a propósito de que se acaban de cumplir los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Estamos sobre la avenida Hidalgo, la antigua México-Tacuba, una avenida que hemos recorrido incansablemente platicando el relato de la conquista, mi querida Beca. Así es, y bueno, es, digamos, la actividad que tiene el Franz Mayer para esta conmemoración y que, por cierto, va a estar aquí hasta enero, así que todavía tienen tiempo para darse una vuelta. Y pues es de esos acontecimientos museísticos que no nos podíamos perder, porque como dices, vaya que hay grandes piezas, hay piezas además de colecciones muy importantes y la manera en la que nos cuentan la conquista creo que es muy novedosa. Vamos a ver, estamos entrando a lo que fue el antiguo Hospital de los Desamparados en el siglo XVI, en los años posteriores a la conquista, una institución hospitalaria muy importante en la Nueva España y que con el paso del tiempo, ya en tiempos de Maximiliano, bueno, llegaron los juaninos, ¿sí? Lo administraron durante un tiempo hasta que fueron expulsados y en tiempos de Maximiliano se convirtió esta institución, todavía tiene un aire siempre de tristeza el claustro, en una institución encargada de atender a mujeres con enfermedades venéreas, prostitutas, etcétera. Tuvo esa vocación hasta ya entrado el siglo XX. Cuenta Vasconcelos en sus memorias cómo los muchachos porfirianos, picarones, se paraban en la Alameda solamente para ver pasar a las mujeres que venían a este lugar. Desde 1986 ¿sí? Funciona como el Museo Franz Mayer. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro guía, el curador de la exposición, Abraham Villavicencio. Hola, Abraham, Beca, qué gusto vernos otra vez. Una vez más, qué gusto. Gracias por recibirnos. Pues vamos a entrar en el mundo de los relatos artísticos de la conquista. Platícanos un poco acerca de la idea general de esta exposición, Abraham. Pues número uno, qué gusto tenerlos por acá en el Franz Mayer. Esa exposición surgió a partir de la importancia de este año, 2021, el 5º centenario para conmemorar, hacer reflexión en torno a la caída de México Tenochtitlán. Y esta muestra ha sido pensada como una revisión de las artes decorativas que Franz Mayer fue coleccionando a lo largo de toda su vida con tema de la conquista, porque hubo varios ejes que definieron su colección en grandes temáticas. La conquista, sin lugar a duda, es una de estas líneas que le permitieron reunir un conjunto muy importante de pintura, documentos, libros, obras de cerámica. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Tenía la intención de reunir cosas de la conquista, Franz Mayer? ¿O de repente se dio cuenta y dijo, caray, aquí hay una línea discursiva que ya juntando tantas cosas me está diciendo algo? Yo creo que sí hubo un interés en él, porque hay obras que persiguió durante muchos años. Tan solo la obra maestra que ahorita vamos a apreciar, El biombo de la conquista, le tomó cerca de 5 años de gestión para poder conseguirla y poder traerla de Europa a México. Y hay obras muy específicas, que es un ojo que va persiguiendo obras muy concretas con un tema que se nota, fue una de las pasiones, y en los libros también se nota, porque hay una
un muy amplio periodo de tiempo en donde va coleccionando documentos sueltos, impresos que fueron desprendidos, parte del comercio muy común del siglo XIX, impresos desprendidos de sus libros, y también distintas versiones, tanto de la conquista escrita por Hernán Cortés, como de Antonio Solís y Rivadeneira, que fue sin lugar a duda el bestseller del siglo XVIII. Ahora, ¿de dónde crees que le haya nacido a Franz Mayer el interés por ese tema? Porque no hay que olvidar que él era austriaco, es decir, uno pensaría que al no ser español y no ser mexicano, no tendría un interés directo por esto, ¿no? Sí, era alemán, perdón, sí, alemán. exacto, pero bueno, finalmente germano. Y yo creo que hay dos momentos importantes en la vida de Franz Mayer. Uno, cuando descubre el arte virreinal. Ese va a ser un punto crucial hacia 1922. Su colección inicia con piezas de cerámica que procedían de palacios novohispanos. Su amistad con Romero de Terreros, con Manuel Toussaint, van a ser fundamentales. Ahí creo que hay un primer despertar de su ojo sobre temas en torno a la historia vista desde la perspectiva novohispana. Y segundo, el momento en que él renuncia a la nacionalidad alemana, ya en los años 30, y adopta la nacionalidad mexicana. Yo creo que son los dos momentos más importantes. El primero de carácter artístico, de sensibilidad de coleccionista, y el segundo ya de una identidad e identificación con la historia de México, y poco a poco estas piezas van a ir incrementando el acervo de su colección. Muy bien, ¿comenzamos? Comencemos. ¿Comenzamos aquí? Sí, sí, sí. Muy bien, y lo primero que encontramos es un antiguo mapa, una antigua relación de cómo imaginaban México Tenochtitlan en el siglo XVI. Sí, estos impresos son parte de los atlas, libros históricos que fueron separados, y Franz Mayer fue recuperando varias de estas versiones. Vamos a encontrar distintas impresiones italianas, principalmente de la Gran Temistitán. Como muy bien decías, es una ficción, no deja de ser una interpretación a la distancia. Sí, porque esto es maravilloso. Bueno, aquí dice que esto es de 1531, ¿sí? Viene de un islario que da cuenta de todas las islas del mundo. Lo maravilloso de esto es que podemos encontrar lugares que existieron, como Tacuba, por ejemplo, pero podemos imaginar lo que vemos aquí es no una ciudad... una ciudad medieval, es lo que estamos viendo, no una ciudad ve las torres, aquí podemos ver las torres, cómo imaginan los edificios, incluso los edificios, digamos, de los indígenas, de los mexicas, los representan como si fueran torres de algún lugar de Europa. Esto que comentaban de la muralla va a ser súper importante, porque aunque la Ciudad de México ni en la época prehispánica ni en la novohispana nunca tuvo murallas, siempre se habla en la documentación extramuros de la ciudad. De hecho, el Franz Mayer hoy estaría extramuros de la ciudad, ¿no? Entonces era de alguna manera un límite, la traza antigua de la Ciudad de México, que permaneció ya aquí en el imaginario novohispano, pero en Europa, claro que las herramientas visuales a través de las cuales se representó Tenochtitlan y la Ciudad de México en sus primeros años fue a la luz de la estética renacentista y tardomedieval. Se pensó hacer unos muros que rodearan la ciudad, nunca se llevaron a cabo, y ha sido maravilloso tener el primer cuadro rodeado por murallas. De algún modo era lo que los canales servían. Sí, naturalmente los canales. El papel que los canales servían. Bueno, estamos aquí, vemos una representación de Hernán Cortés, y luego el martirio de San Hipólito con Cortés como orante. Esta pieza pertenece al Museo Nacional de Historia, es una de las obras emblemáticas del tema de la conquista en la pintura novohispana, está atribuida a Alonso Vázquez. Él fue un artista sevillano que se traslada a la Ciudad de México, está realizada a principios del siglo XVII, muy temprano, y creo que es un muy buen ejemplo de cómo en la época virreinal el tiempo histórico humano no estaba en absoluto desligado del tiempo teológico, porque aquí se están inscribiendo dos pasajes, uno de la antigua Roma, ¿no? El martirio de San Hipólito, junto con Hernán Cortés, y pues San Hipólito se va a convertir en la devoción que conmemore la conquista, dado que su fiesta era el 13 de agosto, el santuario que tenemos aquí a escasas cuadras, exactamente, pues era el lugar de donde salía año con año la fiesta del Paseo del Pendón, porque los novohispanos además festejaban la conquista como un mito fundacional. Muy bien. Vemos aquí. Estas son
un conjunto de pinturas sobre madera con incrustaciones de concha. ¿No? Qué maravilla. Estas es un préstamo excepcional que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pertenecen a la colección del Museo Nacional del Virreinato, y se trata de 4 tablas que, como ustedes pueden apreciar, fueron abiertas para recibir las incrustaciones de concha. De hecho, a contraluz se alcanzan a ver muy bien los volúmenes que dan, y sobre la concha ya colocada se aplican las capas pictóricas. Es una técnica mixta, tiene óleo, tiene temple, y también este trabajo muy cuidado de líneas que podemos apreciar sobre todo en las perspectivas, en los árboles. Estas obras, junto con 2 tablas que compra Franz Mayer y que forman parte de nuestro recorrido permanente, salieron de México, suponemos que desde la época virreinal, porque este tipo de trabajo era muy fino, muy caro. Forma parte piezas de este mismo calibre de los acervos del Museo Nacional del Prado, llegaron a las colecciones reales. Entonces estas piezas salieron seguramente como un obsequio o como parte de un homenaje de casa. Franz Mayer recupera 2 tablas para deleite de los mexicanos en los años 60, y el INAH trae estas piezas en los años 70. Y vale la pena decir que estas piezas en algún momento de su historia fueron unidas como un biombo. Y por primera ocasión en su historia, desde que fueron hechas prácticamente, las podemos volver a ver. Esta es la primera vez. Qué maravilla. Así es. Es maravilloso. Bueno, y además la fuerza que poseen. Esto es una representación del momento en el que viene la muerte de Moctezuma, cuando este relato de hartazgo del pueblo mexica, que probablemente, según una versión, lo apedrean y lo mata una pedrada. Vemos aquí el momento en el que lo sacan para que trate de calmar a la gente sin lograrlo. Y esto que es maravilloso, que es la representación de la matanza del Templo Mayor, el momento que desató todo lo que ocurrió a continuación. En efecto. Y es muy interesante el modo en que están narradas las historias de la conquista, porque no siempre es una historia organizada sincrónicamente. De hecho, si vemos la primera tabla, por ejemplo, es el muestra desembarco. El desembarco en Cozumel y el hundimiento de las naves en Veracruz, pero la serie termina con el encuentro de Cortés y Moctezuma. Sí, sí. Este evento que tú nos estabas ahorita mostrando. Un año después casi. Exacto. 9 meses después. Exactamente. ¿Y cómo sabemos que ese era el orden? Gracias a la cenefa de flores y frutas que está rodeando. Entonces se trata de una mirada en zigzag para ir identificando los relatos, y es el mismo principio narrativo que podemos apreciar pues, en la joya de la colección Franz Mayer, en el libro de la conquista. Perdón, pero ¿cuál sería el sentido de trastocar cronológicamente la sucesión de las imágenes? Imaginemos que en algún momento estuvo así como este biombo. Más o menos, exacto. ¿No? Es destacar ciertos pasajes, aquellos momentos que para el sentir novohispano tenían mayor trascendencia. Estos eran los momentos que debían ocupar los lugares cúspide. Claro, y además es una lectura como más alegórica, ¿no? No están pensando en hacer un relato histórico. Exactamente. Eso que acabas de decir es muy... Y estamos viendo la Noche Triste. La Noche Triste la estamos viendo aquí, exactamente. Claro, la huida. Aquí está Alvarado, al momento en que clava la lanza, brinca. Ahora, igual que veíamos en el mapa aquí de está la lanza, claro. Sí, ahí está el acueducto. Sí, el acueducto. El acueducto. Lo mismo podemos ver, pues, una reconstrucción completamente imaginaria de la ciudad antigua. Sí, porque esto es de 1690, sí, 1700, y viene de un taller de los González. De los hermanos Miguel y Juan González. Así es. Fíjate, lo interesante también es que aquí vemos la influencia oriental, ¿no? En el arte novohispano. La concha, por supuesto, es una tradición de allá, pero también incluso en ciertos detalles, los árboles casi parecen como una ilustración japonesa. Estos motivos orgánicos aquí también nos remiten mucho a Oriente, ¿no? Incluso esta pátina, color ámbar, es también un eco de la estética asiática, y lo que muy bien comentabas, ese trabajo con la concha derivó del arte Namban japonés. Sí, claro. Bueno, el biombo es una introducción, es claro, algo que bajó de los barcos claro, y venía como parte del contacto o de los contactos establecidos por la nao de China. Esta es la pieza estelar. Es la pieza estelar, es la joya de la colección, la seguimos considerando la obra maestra de la colección por su calidad artística, por el tiempo que le tomó a Franz Mayer encontrarla, traerla, hacer gestiones. ¿Dónde estaba?
estaba en una colección en Inglaterra, sale a subasta en una galería particular en Londres, y ahí inician el acercamiento. Tuvieron que intervenir el director en ese momento del Museo Nacional de Historia, los embajadores de Inglaterra en México, de México en el Reino Unido, para poder hacer el traslado de la pieza. Se trata también de estos ejemplos de arte suntuario, de arte para los palacios que llegan a Europa, como el biombo de la conquista, podríamos decir su hermanito, que está hoy día expuesto en el Museo Nacional del Prado, que pertenece a una colección particular, y tienen además la rareza en su composición, que mientras de un lado vemos las escenas cruentas, las batallas, estos pasajes alegóricos de la imaginación histórica en torno a la conquista, en el reverso está representada la imagen idealizada de la Ciudad de México. Muy bien, vamos a ver esta parte primero, esta parte. Aquí nos dan la explicación de lo que vamos a encontrar, nos mandan a buscar la letra A, es la entrada de Cortés y el recibimiento de Moctezuma, y ahí podemos ir viendo a través de las letras que vayamos hallando a qué se refiere. Exacto. Me parece que nos tenemos que ir a un brevísimo corte, ¿Cómo? pero ahorita regresamos a ver todos los detalles del biombo de la conquista. Bueno, y digamos que unos siglo y medio después, 150 años después, estamos viendo cómo se representó todo esto con un carácter como de sueño, más que de sueño, de pesadilla. Vemos, es que es tremendo, mira, ahí se ve una mano cortada, un pie, una cabeza cercenada, un cuerpo desangrándose, se ve la salida, la huida, dicen que esto es Tlatelolco, entonces se ve ya la huida final de las mujeres y de los niños huyendo del horror que está ocurriendo. Y en medio de todo ese revoltijo, de todo ese desbarajuste, encontramos uno de los momentos cruciales, que es el descubrimiento de la cámara de Moctezuma, donde tenía guardado el tesoro, y ahí están diciendo, ahí está relumbrando ese tesoro que se perdió desde la noche triste, que no volvió a aparecer. Esto es bien interesante, porque vemos a un indígena que tiene la flecha hacia Moctezuma, ¿no? Ahí hay un texto que nos indica de Moctezuma. Es la representación de... Sí, pero eso nos habla también de todos esos indígenas que participaron en la conquista, digamos, del bando pero español, yo creo que esto es el propio pueblo mexica ya rebelándose contra su soberano. Sí, es la representación de eso, ¿no? Y tiene sus variantes, porque aquí lo vemos con una flecha, acá veíamos la piedra volando, ¿no? Sí, en ese punto negro muy intenso, pero lo que tú ahora comentabas, ve que es súper interesante, ¿no? Porque si bien por un lado está esta revuelta, insurrección del propio pueblo mexica en contra de Moctezuma, porque siente que ha sido un gobernante débil, por el contrario, la visión que estas obras nos cuentan hoy comparado con lo que la historiografía ha ido encontrando y replanteando, es muy distinto, porque aquí vemos que es un ejército bien armado, con muchísimas armaduras, con muchos caballos, y sabemos hoy que esto no fue así, que realmente las armaduras eran un objeto de lujo, que no había tantos caballos como de repente se pensó, que los indígenas, ¿no? El ejército estaba conformado por cerca de 99,000 huestes indígenas y tan solo 950 mil castellanos. 1000 castellanos, exacto. Sí, así es. Bueno, seguimos viendo el trabajo que se hizo aquí, de verdad es que no sé quién lo hizo. ¿Se sabe? No, son obras, todas ellas de autor desconocido, tanto esta, la del Prado, la que resguarda también el Museo Nacional de Historia, la del Museo Sumaya, no sabemos de qué taller salieron. Tienen todas ellas algunas semejanzas y también sus diferencias, en ocasiones en el orden, en ocasiones también en el reverso, que ahorita lo vamos a poder apreciar, tienen sus diferencias. Y muy especial, pues nos... ha sido muy interesante descubrir también a la luz de las nuevas investigaciones cómo se trata de una obra que unió la visión de los conquistadores y la visión de los conquistados, es decir, la visión tanto de los indígenas como de los castellanos que toman las ciudades de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, como los textos que quedaron asentados en el Códice Florentino, que reúne Fray Bernardino de Sahagún, porque no sé si notan que hay muchísimos personajes con sus nombres en náhuatl, y estos personajes, en su gran mayoría, están relatados en las crónicas en náhuatl de los tlatelolcas. Ahí vemos uno de los héroes que cayeron, Coal, ¿no? Sí. Es uno de los héroes derrotados. En el momento en el que él entra, causa gran confusión en el ejército conquistador,
y después es asesinado. Así es que sí hay una especie de lectura, están basándose en algo, pero es que además el que hizo esto es de verdad un artista maravilloso. Ve nada más el movimiento del agua durante, cómo se está moviendo el agua, lo estamos viendo, casi estamos oyendo lo que está pasando ahí adentro. Es casi como un cómic, ¿no? De pronto. Híjole. Sí, en esta síntesis, ¿no? De historias en un espacio tan pequeño, el detalle además lindísimo, ¿no? Moctezuma, que lo traen en andas, lo acompañan los príncipes. Para el encuentro, ¿no? Para el encuentro con Cortés. Que está aquí arriba. Exactamente. Y atrás viene el trono vacío, ¿no? Que en los propios cantares mexicas se dice. Esto es increíble, porque aquí van a encontrarse. Y aquí se ve todavía lo que cuentan las crónicas de la curiosidad que causó, hizo que todos los canales se llenaran de canoas de gente que quería ver. Y ahí están todos observando, está reflejada la curiosidad de qué es lo que va a pasar, a quién se van a encontrar, y bueno, pues está el momento del acercamiento. La otra parte es completamente distinta, pero pues no menor en cuanto a su claridad, su belleza, la cantidad de detalles que podemos encontrar. Es que de veras es para quedarse admirándolo y revisando. Pues esta es la ciudad. Esa es la ciudad, una ciudad no necesariamente como era, sino como la querían ver, ¿no? Es un modelo ideal de la Ciudad de México, con sus calles perfectamente trazadas, que eso sí se planeó, ¿no? Desde las trazas más tempranas, se respetó incluso mucho también de la antigua Tenochtitlan, pero hay detalles que nos van dando luces de esta visión idealizada. Por ejemplo, vemos ahí a la torre terminada de la catedral con un giraldillo, ese angelito, que sabemos no era así. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Las calles muy limpias, y esa es una de las singularidades. Aquí vemos a la ciudad sin habitantes en las calles, mientras que otras versiones de los biombos sí tienen a los habitantes de la Ciudad de México caminando por calles y navegando por las acequias. A ver, y nos va dando ahí distintas pistas. Santa Catarina tendríamos por aquí, es decir, el Zócalo. Así es. Y la parte de que sería República del Brasil, llevándonos hacia Santa Catarina. Así es. La Alameda también muy La Alameda está muy clara. La manera en la que representan el acueducto, con el agua corriendo. Aquí nos encontramos nosotros, en el antiguo hospital de San Juan de Dios. Claro. En el representado 12, ¿no? Aquí con estos techos como de pizarra. Es el 12, sí. Ok, el 20. La parroquia de Santa Veracruz, la vecina. La vecina, nuestra vecina de enfrente. Acá está San Diego, y es una visión muy sintética también de la ciudad, porque por un lado tenemos la representación de la calzada de los misterios que conducían ya a la Villa de Guadalupe, y acá tenemos el santuario de la Virgen de la Piedad, pues que sería hoy día Narvarte. Claro. Abraham, ¿y por qué crees que había este interés? Nos decías que esto es algo que se hacía para los palacios. ¿Por qué había este interés por representar siempre de esta manera, por un lado la ciudad y por el otro lado la conquista? O sea, ¿qué crees que había entre las élites novohispanas que les provocaba, digamos, tener esto en sus palacios? Una identidad como reino. Había un gran orgullo ya de un reino fuerte, de un reino que, si bien dependía de Castilla en lo político, en lo económico, sostenía Castilla y sostenía muchos otros reinos. Varias de las asociaciones de comerciantes, principalmente de la Ciudad de México, aportadores de recursos que les permitió incluso financiar la seguridad de los puertos novohispanos, también porque sus intereses estaban de por medio, pero finalmente daba un carácter de autonomía al reino. Y va a ser algo muy semejante a el hecho que haya sobrevivido el escudo antiguo de Tenochtitlan, el águila sobre el nopal, que incluso con el tiempo se convierte en escudo nacional, pero es esta caracterización propia de un sentir, un orgullo y una identidad novohispana, de sentirse muy orgullosos del propio reino. En ese sentido es de una claridad tremenda este biombo. Por un lado, vemos el horror de la conquista, la sangre, todo lo que significó, y por otro lado vemos lo que deja esa conquista, ¿no? Esta ciudad que ellos mismos cantaban como una de las mayores, de las más bellas del mundo. Bernardo de Balbuena le dedica un poema exaltándola muy a principios del siglo XVII, exaltando ya la belleza de sus calles, la regularidad, la suntuosidad de los edificios, etcétera. Entonces, en ese sentido es un biombo muy elocuente, ¿no? Sí.
muy, muy elocuente. ¿Esto qué es? ¿Se sabe? Acá es el fin del lago, el inicio de la calzada de Iztapalapa, y lo que le comentaba a Aura Beca, que por acá tenemos incluso el Santuario de la La Piedra. La Rosa es la Piedra. Piedad. ¿Y Sí. eso? ¿Qué será? Esta islote ¿No está no está identificada? identificado, no Ya. tiene marca y Ya. no tiene relación tampoco en la relación de lugares. También pues se trata de vistas que dieron cuenta de una imaginación paisajística. Y ahora en el France también tenemos una exposición en torno al paisaje, pero ya de un tiempo antes, que en otro momento estudié cómo conciben el espacio para la representación del paisaje, mucho influyó en la sensibilidad para apreciar y plasmar la naturaleza, las láminas flamencas. Es decir, Claro. no vamos a encontrar siempre un paisaje que sea una relación idéntica con la naturaleza, sino se trata de una interpretación cruzada por una estética que importa más el valor plástico que la fidelidad con el entorno. Es maravilloso. Mira, estuvimos hace unos programas caminando por la calzada de Guadalupe tratando de imaginarnos cómo sería eso. Y aquí tenemos la respuesta de cómo lo representaron ellos. Esta es la Villa de Guadalupe. Así es. Y esta es la famosa calzada, los arcos que cruzamos. Sí, sí, la glorieta, sí, sí. Los arcos por los que pasamos, que quedan nada más unas cuantas piedras, y tratábamos de imaginar cómo era, rodeada de agua por los dos lados. Pues aquí está una manera de entender la ciudad. Y luego la otra cosa que es maravillosa, que encuentra uno el curso de las acequias ahí perdidas entre las calles, ¿no? Fíjate cómo incluso en la Villa de Guadalupe, ahora que volteábamos a ver, se ve la representación ya de los monumentos de cada uno de los misterios que estaban flanqueando la calzada. Y por otro lado, lo que hablábamos en las representaciones de los enconchados y de la otra cara del biombo, donde decíamos, importa que se vean los elementos simbólicos. Aquí, por ejemplo, el pocito, ¿no? Que es un elemento fundamental, sí, ¿no? sí. De la base, en primer plano para que visto, se distinga. Muy bien visto. Claro. Oye, pues es una maravilla, esto es como para detenerse. La hora entera aquí, Lo ¿verdad? dijiste muy bien, es una pieza deliciosa, es como para quedarse, ver los números, sacar ahí darle vuelo a la imaginación y al pensamiento. Pero bueno, tenemos que seguir. Esto inmediatamente llama la atención, no sé si es por aquí. Podemos seguir por acá. Bueno, mira, ya que estamos viendo esta pintura, esta es una obra que por primera ocasión sacamos de la colección Franz Mayer. Se trata de una pintura que cuando él adquiere, pues tiene ya pérdidas de la capa pictórica. Sin embargo, es un documento valiosísimo para entender las etapas constructivas de la catedral, y quise disponerlo en yuxtaposición al biombo porque aquí vemos la ciudad 70 años después de cuando se realiza el biombo, y vemos que la catedral está Con las campanas, con las torres en inconclusas. obra. Exactamente. Esto es 1768, 1786. Esto es lo que vieron los habitantes de la Ciudad de México durante 250 Sí, años. sí, sí. Cómo lentamente se iba levantando, ya está ahí el sagrario, pero esto estaba completamente incompleto, no tenía ninguna uniformidad. La capilla de los talabarteros, famosa, citada en tantas crónicas, ahí está puesta. Y luego este atrio que no imaginamos, siempre lo imaginamos enrejado, etcétera. No imaginamos que fue de este modo, y cobra sentido los relatos de tantos cronistas entre los que se quejaban de la suciedad que tenía el atrio, porque la gente, cuando no había nadie que la viera, bueno, no le importaba mucho, pero entraban y ahí en la barda hacían sus necesidades, y bueno, dicen que era un cochinero. Por eso la tiraron, ¿no? Es maravillosa. Sí, es un documento valiosísimo, y por eso decidimos pues mostrarlo, ¿no? También para entender la versión idealizada y lo que estaba ocurriendo. Y bueno, acá tenemos algunas piezas ya de formato menor, pero que también formó parte de los palacios novohispanos, pinturas que representan el momento en que le llevan Los presentes, regalos, famosos. exactamente, a Cortés, el momento en que Cuauhtémoc es apresado. Fíjate que algo muy interesante, hubo muchas series de estampas que se hicieron en Europa en torno al tema de la conquista a partir de los relatos y las crónicas. Y varias de estas series que fueron concebidas en Europa también influyeron para cómo los novohispanos plasmaron la conquista. Es decir, es un juego de ir y venir a partir de las fuentes, y no podíamos dejar de incluir las danzas de Moctezuma o las danzas de la pluma, Los que mitotes. fueron exactamente los mitotes que conmemoraban la conquista.
Bueno, aquí es maravilloso porque ya es el siglo XVIII y es cuando ya ha germinado el orgullo, y la búsqueda de una continuidad. Ya el pasado prehispánico por primera vez deja de ser algo relacionado con el diablo, relacionado con lo malo. Ya hay un puente de comprensión, comienza a tenderse un puente de comprensión hacia lo que había ocurrido, basada en la búsqueda de identidad criolla. Bueno, también por eso estas imágenes alegóricas de América también empiezan a cobrar cada vez más fuerza, ¿no? Porque se vuelve también un orgullo ya no solo de ser novohispano, sino de ser americano, ¿no? Así es. Saberse distintos, ¿no? Y que con el tiempo, incluso América septentrional será el nombre del reino, ¿no? ¿Sí? Acá en esta sala, justo creo que más o menos se ve, ¿no? Parte también de este sentir, porque por un lado tenemos las devociones ligadas a la conquista, como Santiago, San Hipólito, que ya platicamos hace un momento. Se les aparece aquí en San Hipólito, bueno, aquí en lo que después fue San Hipólito para salvarlos en un momento de penuria, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto pues se lee muy bien como los cronistas que viven tienen una imaginación heredada también del mundo de las cruzadas, donde Bernal Díaz del Castillo habla, ¿no? Que se aparece este jinete blanco y con el tiempo se identifica con Santiago. Sí, sí. A quien además se le levante de los primeros templos ex voto, Santiago Tlatelolco. San Francisco Javier. Fíjate que esa es una pintura muy interesante, porque mucho tiempo quedó clasificada, ¿no?, como San Francisco Javier bautizando indígenas. Pero ahora la hemos releído porque podemos distinguir que están las 4 partes del mundo, que era el modo en que se nombraban los continentes. Europa está bautizando, personificada en San Francisco Javier, a América, personificada en Moctezuma, y detrás vemos a un esclavo africano, y a Asia, representada siempre con el turbante islámico, pero es una imagen en donde esta representación de Moctezuma junto con América, que comentabas hace un segundito, irán dando también una iconografía de cómo se personifica el reino en estas pinturas alegóricas. Oye, Juan Rodríguez Juárez, sí, ¿no? Juan Rodríguez Juárez está una figura fundamental de la pintura novohispana, ¿no? Así es. 1693. Heredero de uno de los linajes más importantes, ¿no? Sí. Y de este lado, esta es una lámina de cobre que le pertenece al Museo Franz Mayer. Tenía mucho tiempo que no la veíamos y qué mejor momento para exhibirla que en esta exposición, porque lejos de la versión insurgente del siglo XIX, la Virgen de Guadalupe durante el siglo XVII y las primeras décadas del XVIII fue venerada como una virgen conquistadora. Hubo un escrito muy famoso en su momento, de 1645, lo publica un teólogo de la Real y Pontificia Universidad de México, Miguel Sánchez. El libro se llama Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, y es un entrecruce entre los relatos de la conquista y el Apocalipsis de San Juan. Para ese momento, las versiones aparicionistas son ya muy difundidas, y él dice que así como en el Apocalipsis, en el libro 12, se habla que una mujer vestida de sol aparece en el cielo, dice que eso es la estampación de la Virgen de Guadalupe, que Hernán Cortés es San Miguel, porque viene a destruir a la bestia de 7 cabezas, que eran la idolatría de Tenochtitlan, y por eso esta representación nos muestra a la Virgen de Guadalupe junto a San Juan Evangelista, y la Ciudad de México cobraba sentido simbólico en este texto de Sánchez como la Jerusalén celestial, que la vemos ahí descendiendo. Es un autor desconocido. Es un autor desconocido. Es una lámina. Sí. Qué maravilla. Es una lámina de cobre. Y nos permite también entender, pues, cómo muchas de las devociones tuvieron también un sentido político, histórico, claro, ideológico, y que las devociones iban cambiando. Este grabado, por ejemplo, lo quisimos también exhibir, porque nos muestra cómo antiguamente fue el culto a la Virgen de Guadalupe previo al escrito de Miguel Sánchez, en donde era venerada más como una imagen que hacía milagros. Entonces vemos una serie de sucesos portentosos, como un accidente que tuvo una feligresa, a quien le cae una lámpara de plata, que estuvo a punto de morir, pero se encomendó y se salvó. El hijo de un campesino que iba a caballo se cae, lo arrastra, y porque se encomienda se salva. Si notamos, este tipo de representación y devoción es muy distinta al sentido que va a cobrar para mediados del siglo XVII. Es casi como un exvoto, ¿no? Exactamente. Es un exvoto, sí. Sí. Oye, y la Virgen Rival. Y la Virgen Rival, en los tiempos posteriores, la Virgen de los Remedios, que en el siglo XVIII pues, va a ser por excelencia la imagen identificada a las huestes conquistadoras, que también va a tener un
relato aparicionista, y tanto ella como la Virgen Conquistadora, ¿no?, la que se venera en Puebla, van a ser ya para la época insurgente los símbolos religiosos que den cuenta de la presencia de los ejércitos realistas. Y además, esta pieza tiene como singularidad que se trata de un grabado estampado en papel y pintado al óleo encima. Si nos acercamos, en algunos detalles se alcanza a ver aún las líneas del achurado sobre la lámina de cobre que sirvió como matriz para la impresión de la imagen. Y bueno, el marco es una maravilla con incrustaciones de concha nácar, De ¿no? concha nácar, de carey, es ya el marco una pieza muy elegante. Por acá, en esta otra sala, está justo el tema de la representación tanto de los naturales como de América. Muy bien. Que va a ser también un relato aquí iconográfico que resuena mucho en el imaginario europeo. Por un lado tenemos esa estampa de Stradanus que plasma este modo muy tradicional que se difundió desde el siglo XVI, América como una mujer semidesnuda, con un penacho, perezosa, ¿no?, porque como es un continente muy rico, se decía, ¿no?, que los americanos, el brazo para que cayeran los frutos rodeados de animales. Y además ya con elementos que se van a volver también prototípicos de esta iconografía. Por ejemplo, en el fondo podemos nosotros distinguir cómo hay un acto de canibalismo. Están, siempre digo aquí de broma, ¿no?, rostizando, porque tiene una pierna humana a la que lentamente le están dando vueltas sobre el fuego. Y fue una imagen arquetípica. El canibalismo, los sacrificios humanos y esta imagen de los indígenas como un pueblo no civilizado van a prevalecer en la estampa europea. Por eso intitulamos a esta sala Los discursos de la otredad, porque también hablan de esta dificultad que hay para comprender modos de vida, culturas, pueblos que no comparten el mismo modo de pensar, ¿no?, y que fue muy propio de la época de la conquista, ¿no? Esa es otra de nuestras piezas extraordinarias del museo, el Biombo de las Naciones, en donde cada una de las potencias europeas, ya vistas en el siglo XVIII, con base en el determinismo geográfico, se decía, ¿no?, que había un temperamento de cada uno de los pueblos. Entonces, en cada medallón podemos apreciar una corte en torno a un rey o una reina. Vemos a Polonia, a Inglaterra, a Francia, a Italia, a España, por supuesto. Incluso está Batavia, ¿no?, que sería hoy día Yakarta, la capital de las antiguas colonias holandesas en Asia. Y de España es muy de resaltar cómo es vista como esta emperatriz en un trono a la que dos de las partes del mundo se acercan a entregarle sus riquezas. Europa como una diosa Flora, dándole este mazo de flores, y por otro lado África como un esclavo. De la serie de estampas, a partir de la cual el artista se sirvió, incluía también una representación de América. Y muy curiosamente, ahí se la quitaron, pero no así en el detalle de Inglaterra, porque Inglaterra pues también tenía posesiones en América, y aquí sí decidieron conservar la representación de América en la figura de este indígena empenachado que está entregando el oro y las riquezas. ¿Por qué la habrán quitado? Me da la impresión que tiene que ver con lo que platicábamos hace un momento, ya una identidad distinta, una dignidad, ¿no?, en la que se percibe la propia Nueva España, porque en el siglo XVIII se va a llamar incluso América Septentrional de la Nueva España, ¿no? Entonces, me da la impresión que por ahí va la posible respuesta. Reino, ¿no? Exactamente. Y de los temperamentos de las naciones, ¿qué podemos ver? Aquí veo que están contando dinero. Sí, están los avariciosos, están los coléricos. Acá están unos pues, disfrutando de su tabaco y echándose un trago, Sí. etcétera, ¿no? Y además, toda la parte baja también es digna de apreciar porque son vistas paisajísticas en donde se une la estética flamenca con la estética china, con estos fondos rojos, más las aves fénix por ahí volando, porque pues, no podemos tampoco omitir, ¿no?, que estos biombos reunieron un numeroso elenco de representaciones. Esto estuvo en una casa de aquí del centro. Así es. En alguna casa. Así es. Estos biombos de gran formato estaban normalmente destinados al Salón del Estrado. Al Salón del Estrado. Así es. Muy bien, donde llegaban los visitantes, donde los recibían, conversaban, se oía música,
Así es, y según el tamaño de la reunión, el biombo permitía adaptar el espacio, ¿no? Dado que era una galera larga. Y esas piezas nos permiten también ver qué ocurre en el tránsito de Nueva España a la época independiente con la representación de los naturales, de los indígenas. Tenemos, pues, por un lado, estos libros, tenemos los 2 volúmenes de la historia de México de Francisco Javier Clavijero, que forman parte de la colección Franz Mayer. Por otro lado, tenemos una edición... Aquí es cuando Moctezuma no se había vuelto cobarde, ¿no? Así es, y ese grabado es fundamental porque parte de una pintura que Antonio Rodríguez, el padre de Juan Rodríguez Juárez, manda al Palacio Pitti, ¿no? Mandan a Florencia, y se conoce muy bien esa obra, tanto así que en la edición italiana de Solís y Rivadeneira, ilustrada por una monja, que además eso es muy digno de ir reconociendo, se ha por fin documentado poco a poco la vida de Isabella Piccini, monja veneciana que fue la encargada de llevar a cabo estos grabados. Ella conoce la pintura, pues posiblemente a partir de bocetitos, y hace una estampa espectacular. Bueno, me están haciendo señas que Otra tengo que vez. mandar otra vez a corte, perdónenme, pero ahorita regresamos. Bueno, continuamos en esta sección, es la sección final. Esa sección final es un espacio que quisimos dedicar al impacto de la conquista en las tradiciones plásticas del virreinato, porque hubo producción artística que no podríamos explicar de otra manera si no es por el entrecruce tanto de culturas como de materiales y también de repertorios visuales, ¿no? Esta sala, pues en primer lugar, ¿cómo no podríamos hacer honor a uno de los tintes naturales de tradición indígena, la grana cochinilla, que circuló por todo el mundo, que Claro. sirvió para vestir prácticamente en todas las cortes europeas, asiáticas, este rojo intenso que incluso no había manera de igualar con los pigmentos en el óleo y que también por lo mismo Pasan pasó para allá, al claro. óleo. ¿Esto de qué año es? Es del siglo XVIII, es un rebozo en donde vemos incluso 2 tintes más. Por un lado el amarillo, que había una gama muy amplia de cortezas, flores, para obtener estos tonos, y el azul, el añil, que fue también pues, prácticamente el azul que se utilizó hasta muy entrado el siglo XIX con la invención de la anilina para teñir todo el azul de los textiles. Y el pueblo que produjo la mayor cantidad de grana cochinilla era Villalta de San Ildefonso, se encuentra todavía hoy día en la Sierra Zapoteca, en Oaxaca, y Villalta es una historia muy interesante porque se trató de un poblado fundado por indígenas conquistadores. Ahí llegaron nahuas, principalmente tlaxcaltecas, a conquistar a los zapotecas, a los mijes. Ese es, qué bueno que lo dices, porque es uno de los pasajes o de los capítulos menos conocidos, el de las regiones que fueron sometidas no por españoles, sino por indígenas. Así es. Y en Villalta, los descendientes de estos tlaxcaltecas y nahuas fundaron un barrio que se llama, hoy día ya casi no hay memoria siquiera de ese lugar, Analco, dentro de Villalta, y ese lugar fue muy famoso entre 1640 y 1840 por sus muebles. Los muebles taraceados de Villalta, que tenemos aquí piezas extraordinarias. Villalta está en una zona de una orografía muy accidentada y permite que en muy pocos kilómetros haya una cantidad de microclimas y por lo tanto también una muy abundante cantidad de especies de árboles, y todos los colores que vemos en este mobiliario son distintas especies de árboles. Encontramos en el cuerpo pino o lignaloe, una madera aromática muy fuerte que repele a los insectos, y por otro lado tenemos cedro, cítricos como la naranja, distintas maderas para hacer todas las piezas de taracea. Es muy delicado el trabajo, como ponían pequeños clavitos, con estas pequeñas pijas que vemos, para fijar cada uno de los detalles. Esta es una de mis piezas favoritas. En el museo conservamos una de las colecciones de Villalta más importantes de nuestro país. Tenemos 14 piezas de Villalta. Acá tenemos otra obra que es también una de mis favoritas porque nos muestra una representación histórica simbólica. Vemos un supuesto pacto entre Carlos V y Solimán el Magnífico tras el triunfo de los otomanos sobre la región
de Hungría, que era gobernada por el hermano de Carlos V, y tienen, por lo tanto, que reconocer el dominio otomano. Este encuentro nunca se llevó a cabo, pero quedó plasmado simbólicamente en un mueble de Villalta, y estas piezas también cuentan con obras de herrería extraordinarias. Prácticamente cada uno de estos bocallaves, de las distintas bisagras, de los pestillos, eran realizados en la ciudad de Oaxaca. Y como decíamos, son obras que no podríamos explicar de otra manera si no es por la conquista. Y pues dos de nuestras piezas estelares las tenemos Sí, es en lo que esta iba a decir, vitrina. detrás de ti hay unas maravillas que nos están haciendo ojitos, Abraham. Que pues es, me parece, el cierre excepcional para la conquista, dos obras de arte plumario, una técnica artística que en la época prehispánica sirvió para elaborar escudos, vestimenta, pero que eran regalos diplomáticos, eran obras de muy alto nivel y que circulaban entre muy altas jerarquías de la sociedad prehispánica y que tras la llegada de los evangelizadores se convierte en uno de los soportes plásticos para crear un arte cristiano-indígena, representaciones devocionales, y estas dos obras en especial son de una belleza extraordinaria porque conservan la iridiscencia completa de las plumas de colibrí con que fueron realizadas. Increíble. Sí, O sea, es el una efecto lámina, que da la luz es impresionante. una lámina, Exacto. plumas de colibrí. Ujú. Es esto que estamos viendo aquí, es increíble. ¿Sí? Sí, como que conforme te mueves vas viendo otros destellos, Otros colores, ¿no? ¿sí? San Juan, por ejemplo, los ojos mismos le brillan, vemos azul muy intenso, índigo, turquesa, amarillo, ¿Esto verde. está pegado sobre la lámina o Es sobre lámina, papel? papel y cera de Campeche, con lo que se hacía ya el pegado de las plumas. ¿Y todo lo demás son plumas? Son plumas, todo. Todo. Hay algunas aplicaciones de oro, como Ujú. vemos aquí en San Agustín, en la mitra, en el báculo, y podemos notar también cómo hay plumas que brillan y que no brillan, ¿no? Pero sin Sí, es un lugar a juego como duda, de mate y brillo. claro, ¿no? y el colibrí es excepcional en estas calidades cromáticas. Muy bien, bueno, vemos otra representación de De Santiago. Santiago, en madera, pero creo que sería muy interesante detenernos también en esta otra pieza, en este San Miguel, porque es una de las muy famosas esculturas de imaginería ligera, es decir, hechas con pasta de caña de maíz. Estas obras servían muy bien para las procesiones porque son muy ligeritas, ¿no? No llegan ni a 7 kilos el peso de esta escultura. Se hacían como un muñeco de papel maché, pero su cuerpo, en lugar de utilizar como hoy papel periódico, se hacía con papel amate. Una estructura de carrizo servía para dar los volúmenes del cuerpo y finalmente se aplicaba la capa de pasta de caña de maíz que más adelante recibiría el blanco de España, un yeso muy finito, para recibir por último el oro en los detalles que tienen estofado o la policromía en las encarnaciones y el cabello. Una obra también extraordinaria y de estas técnicas híbridas que pues, nos dan cuenta de tradiciones que sobreviven desde muchos siglos atrás hasta pues, prácticamente finales del 17. La imaginería ligera fue muy exitosa en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en Michoacán. Se producían varias de estas piezas que incluso se han llegado a encontrar en lugares tan remotos como Canarias. Y bueno, estas piezas eran también muy importantes para la vida social, ¿no? O sea, ahora nos resulta muy difícil imaginarlo, pero las procesiones, las fiestas, eran una parte fundamental de la sociedad novohispana y de la vida comunitaria también, ¿no? Sí, 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 sí. Pues 400 años de antigüedad nada más. Nada más ni nada menos. Nada más. Es increíble. Qué belleza los detalles, el trabajo. Es increíble que se haya conservado Sí, 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 sí. en estas condiciones. Y además una pieza que reúne estas técnicas: policromía, estofado, es decir, hoja de oro con color, más la pasta de caña de maíz. Muy bien, platícanos un poquito acerca de la exposición. Se acaba de abrir hace unas semanas, va a estar abierta. Va a estar abierta hasta el 9 de enero del próximo 2022. Los horarios del museo para que nos puedan visitar es de martes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, fines de semana de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El ingreso al museo tiene un costo de 70 pesos y no se olviden que estamos ubicados en Hidalgo número 45, al ladito de la Alameda Central, entre los metros Bellas Artes e Hidalgo y aquí en el Centro Histórico.
Muy bien, oye, pues te agradecemos muchísimo este recorrido, de verdad es que fue extraordinario, es para detenerse frente a cada pieza, observar, es todo lo que nos señalaste, la cantidad de detalles, sentirlas, tratar de situarlas en el momento en el que aparecieron, y esto ocurre precisamente pues, cuando se están celebrando los 500 años de la caída de Tenochtitlan, en esta ocasión extraordinaria para poder reflexionar en lo que nos pasó y ver si por fin salimos del laberinto en el que nos hemos metido. Oye, y también decirle a la gente que la verdad vale mucho la pena que se den una vuelta. Nosotros apenas vimos algunas cuantas obras, quizás las piezas estelares, pero realmente hay mucho que ver. Y así como nos detuvimos en el biombo casi todo el programa, Híjole, ustedes perdón. se pueden detener en cada una de las piezas horas. De verdad es maravilloso todo lo que uno puede encontrar en una sola obra de esta exposición. Ahora, pues te agradezco muchísimo que nos hayas recibido, que nos hayas acompañado, que hayas compartido con nosotros todo esto. Mi querida Beca. Sí, no, muchas gracias, Abraham, y gracias también a Museo Franz Mayer por Espero abrirnos que las haya puertas. disfrutado usted también este recorrido, tanto como lo disfrutamos nosotros. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.